I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. Will you show me better? A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I could not find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Hola a todos, bueno, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Para nosotros es un honor estar todos los domingos acá compartiendo la palabra del Señor para ustedes. De verdad es de gran bendición. Y hoy tengo una invitada especial, una amiga mía de toda la vida que estudió conmigo en Cristo para las Naciones, es Daniela Corzo, una invitada de la casa que siempre ha estado compartiendo con nosotros todo el tiempo. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer tenerte acá. Hola Nati, gracias por invitarme, de verdad que desde que empezó la cuarentena le he orado mucho al Señor que me dé oportunidades para compartir su palabra, y estar aquí es una respuesta de la fidelidad de Dios. Amo la iglesia, de verdad amo Semilla de Vida, me encanta estar con los jóvenes, me encanta compartir con ustedes, así que muchísimas gracias. Yo me siento como en casa, definitivamente me siento como en casa. Dani, no te sientes, estás en casa. Bueno, les contamos, iglesia. Nosotros con Daniela hemos estado haciendo un estudio bíblico y queremos compartirlo con ustedes por medio de una serie de enseñanzas que denominamos En el Desierto. Entonces, Dani, pues vamos a arrancar. La idea es que cada domingo vamos a tratar un tema diferente sobre el desierto. Y bueno, hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante. Vamos a dejarles un abrebocas de lo que es el desierto para que los otros domingos que vamos a estar profundizando un poco más qué es el desierto, todo esto. Pero hoy vamos a dejarles un abrebocas. Dani, ¿te parece si oramos? Listo, de una. Bueno, iglesia, no se pueden perder lo que se viene. Ya Nati les dijo ahí para dejarlos antojados. Entonces vamos a iniciar orando, porque siempre tenemos que rogarle al Señor que nos permita entender lo que quiere que entendamos. Así que si podemos hacer esta oración en esa dirección, me encantaría. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Tú eres un Dios infinitamente bueno, absoluta y completamente soberano, y nosotras te damos gracias porque en tu soberanía nos permites compartir esta hermosa palabra que viene de ti, Señor. Hoy oro para que todas las personas que podamos estar viendo y escuchando esta transmisión podamos realmente aprender algo, que todas las personas podamos recibir una palabra que viene de ti. Oro para que tu Espíritu Santo nos ilumines el corazón de luz y nos quites todo velo y nos permitas que los ojos se nos llenen de luz y que venga a nosotros el entendimiento. Así que todas estas palabras tienen que ver contigo. Nosotras ponemos nuestras bocas y nuestras voces en tu presencia para que tú hagas tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Wow. Bueno, Nati, como tú venías contando, vamos a estar durante 4 domingos hablando sobre un tema muy especial, y es el desierto. A mí me encanta este tema porque yo creo que hay canciones acerca del desierto. Todos a veces decimos, no, yo estoy atravesando un desierto, pero necesitamos conocer a profundidad lo que significa estar en el desierto. Y quiero que empecemos haciendo como un recuento muy general acerca de la palabra de Dios. Y vamos a hablar del Antiguo Testamento, por eso es tan importante que tengamos claridad de algunos aspectos. Lo primero que vamos a empezar diciendo es que
esta parte de Génesis, además de hablar de la creación, también habla acerca de una familia que inicia ¿con quién? Con Abraham. El Abraham que todos decimos, hay una canción que todos cantamos, el padre Abraham, el padre Abraham, ¿cierto? Todos cantamos esa canción. ¿Por qué? Porque a Abraham Dios le dio una promesa y le dijo que sería el padre de multitudes, aunque él no podía tener, aunque bueno, él no, su esposa no podía tener hijos. Y ya avanzados en edad, Dios le permite tener un hijo. Bueno, ya tenía un hijo que se llama Ismael, pero no era de su esposa, pero le permite tener un hijo del vientre de su esposa y ese hijo es Isaac. Después de Isaac, encontramos que él se casa con Rebeca y una vez se casa también da a luz a estos hermanitos que venían agarradísimos desde el vientre, venían peleando, se alaban. Yo me acuerdo que esa fue una de las historias que más me impactó cuando llegué al evangelio. Yo decía, wow, ¿esto es posible? Pues sí, ellos venían peleando desde el vientre y de repente nace Esaú y Jacob. Ya conocemos un poquito la historia de Jacob. Jacob era el favorito de su mamá y después de muchos años, bueno, Esaú era el favorito del papá y después de muchos años, con ayuda de la mamá, logran engañar a su papá Isaac y se queda con la primogenitura. Después de esto, él tiene que salir huyendo porque obviamente le ha quitado a su hermano la primogenitura, que en ese tiempo era bastante importante, y tiene que salir huyendo y en medio de la huida él empieza a tener diferentes encuentros con Dios y en uno de estos encuentros él pelea literalmente con el ángel de Jehová y él en ese momento le cambia el nombre y lo deja cojo y le dice, ya no serás más Jacob, que significa engañador, sino que ahora serás Israel, que significa pueblo de Dios. ¿Qué pasa de ahí en adelante, Nati? Bueno, Dani, claro que sí. Ese contexto que tú nos das está súper genial. Entonces, resulta que Jacob tiene 12 hijos. Entre esos está José, que a sus 17 años, él siempre tuvo sueños y él soñaba mucho. Eso causó que sus hermanos no estuvieran de acuerdo con que fuera el favorito de su papá, con que le regalara una túnica. No le gustó para nada los sueños ni a él, ni siquiera a su papá le gustó los sueños que él tuvo. Entonces, lo que sucede es que José es vendido por sus hermanos y termina en Egipto, donde en Egipto sufre, va a la cárcel, es acusado, pero Dios en su misericordia, en su fidelidad y en ese proceso que tiene con José, porque realmente todo lo que vive José es un proceso, hasta que él llega y tiene gracia delante del faraón, de tal forma que por medio de Dios y de la gracia de Dios, llega a ser al segundo al mando después de Faraón. ¿Cómo llega José a ser el segundo al mando después de Faraón? Resulta que José pudo interpretar un sueño que el faraón tuvo, donde habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que significaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, José, al interpretar el sueño y mostrar su sabiduría, el faraón lo pone a cargo y efectivamente él es el que gobierna literalmente. Por debajo de faraón solo estaba José y él mandaba prácticamente todo. Entonces él gobierna en este tiempo de abundancia, de tal forma que él almacenó tal cantidad de alimentos que pudo sostener al pueblo de Egipto durante todos los 7 años de escasez. Pero resulta que en esos 7 años de escasez, la familia de Israel también empezó a sufrir esa escasez, se quedaron sin alimento. Entonces ellos van y llegan a la tierra de Egipto y sus hermanos se enteran de que José era el que estaba gobernando y el que estaba prácticamente administrando y tenían que ir a comprarle la comida a José. Bueno, José se los descubre con el tiempo y termina toda la familia de Israel viviendo en Egipto. Entonces José, cuando se entera de que sus hermanos están vivos, de que su padre está vivo, entonces los trae a vivir a la tierra de Egipto y ellos llegan a la tierra de Gosén. En Gosén hay
el faraón le da autorización a José y le da permiso, y ellos llegan a vivir a la tierra de Gosén y allí pueden cultivar, allá se instalan, tienen ganados, trabajan como pastores de ovejas. Pero resulta, Dani, que dentro de la escasez que hubo en esa época en el pueblo de Israel, a nivel mundial, la gente iba a José y le compraba el alimento con dinero. Cuando se acabó el dinero, porque se les acabó el dinero, entonces fueron e intercambiaron su ganado a José, o sea, José les recibía el ganado para el faraón, y cuando se acabó el ganado y ya no tenían con qué intercambiar ganado por comida, entonces empieza José a comprarles sus tierras y a comprarlos a ellos, es decir, ellos iban a trabajar la tierra y ellos le iban a dar una parte al faraón. Ese fue el modelo económico que José instauró en Egipto mientras él gobernó y mientras hubo la escasez. Entonces prácticamente Faraón llegó a ser dueño de la gente, del ganado, del dinero, de todo, mientras que hubo estas casas bajo el gobierno de José. Y Dani, ahí finaliza el libro de Génesis. Cuando José instaura su familia en Egipto, los perdona, y pues obviamente él muere también allí en Egipto, y pues toda su familia queda viviendo allí en Egipto con todas las garantías que el faraón les había dado. Así finaliza Génesis, con la historia de una familia. Pero cuando llegamos a Éxodo, Dani, nos encontramos que inicia la historia ya no de una familia, sino del pueblo de Israel. Resulta que esa familia, esas 70 personas que llegaron a Egipto, se habían multiplicado, inclusive ya había muerto su descendencia, cuando entre Génesis y Éxodo hay 400 años, es decir, el pueblo de Israel ya ha estado durante 400 años en Egipto y han crecido a gran manera, que son más fuertes y mayor número que el mismo pueblo de Egipto. Entonces ahí inicia el libro de Éxodo. Dani, cuéntanos ahora qué sigue. Bueno, muy bien. Iglesia, hasta este punto simplemente hicimos un recuento muy general de cómo pasó la familia de Israel, de este señor Israel, que era el mismo Jacob, a quien se le cambió el nombre, cómo resultó siendo un pueblo. ¿Listo? Han pasado 400 años, como nos decía Nati, y vamos a ver qué nos dice la palabra. Para eso vamos a buscar Éxodo capítulo 1 y les voy a leer a partir del versículo 6. Y dice lo siguiente: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin, tal como nos lo contó Nati ahorita. Pero con sus descendientes los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Así que bueno, literalmente murió José, sus hermanos, toda esta generación, y entra un nuevo rey aquí en la escena, un rey que no tenía ni idea de quién era José ni de qué había hecho. No tenía ni idea de que ese José había hallado gracia ante los ojos del anterior o de la faraón antiguo, y no tenía nada que ver con él. Y miren lo que dice este nuevo rey. El rey le dijo a su pueblo, se reunió con los egipcios y les dijo: miren el pueblo de Israel. Ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. En otras versiones dice que pueden llegar a adueñarse o a conquistar el reino. Y aquí quiero parar un poquito para hacerte una idea un poquito más gráfica de qué era Egipto en esa época. ¿Listo? Y quiero contarte, Nati, que pensemos en una grandísima civilización. En ese tiempo Egipto estaba a la vanguardia, era una civilización que tenía construcciones, que de hecho hoy en día
todavía hay investigaciones científicas que se sorprenden, o científicos que se sorprenden con toda la construcción y con todos los métodos que ellos usaban para construir sus pirámides y todas sus estatuas y sus, como la esfinge y todo esto que de pronto hemos llegado a conocer porque son muy famosas sus pirámides, ¿no? Pero quiero que sepamos que literalmente Egipto era una civilización. Pensemos hoy en día como, no sé, Estados Unidos, una potencia mundial que lo tenía todo, tenía todas las comodidades para la época, los otros pueblos no contaban con esas comodidades, era literalmente un pueblo o una civilización que ya estaba viviendo a la vanguardia. Imaginémonos literalmente estar viviendo nosotros en esta época en una potencia mundial como Estados Unidos o como cualquiera así país desarrollado con tecnología y con demás. O sea, quiero que pensemos en eso un poquito. Y les continúo leyendo. Dice: por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. O sea, ellos intentaban oprimirlos, pero no lo lograban. Por el contrario, lo único que conseguían era que se siguieran fortaleciendo y multiplicando. Y el versículo 13 nos dice: por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Y además eran crueles en todas sus exigencias. Entonces volvamos a recordar nuestra familia, la familia de la que venimos hablando, la familia de Israel, que ahora es un pueblo, está pasando por una época muy, muy difícil. Viven en una civilización, pero como no son parte del pueblo de los egipcios, los subyugan, los esclavizan, y no solamente los esclavizan, sino que de la manera más cruel. Les ponen capataces como personas supervisoras que lo que hacían era golpearlos, y dice la palabra, me encanta porque todo lo que dice la palabra es importante, y la palabra dice que ellos eran tratados con crueldad, los trataban con crueldad. Más adelante nos dice que el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, o sea, a las mujeres que ayudaban a dar a luz a los bebés en Israel, o ahí al pueblo de Israel. Les dijo que cuando ayuden a las mujeres hebreas o israelitas al parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Si viene niño, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras tenían temor de Dios, gracias a Dios, tenían temor de Dios, ellos se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los niños varoncitos, ¿cierto? Entonces el rey mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿pero qué es lo que está pasando si les pedí que mataran a todos los niños varones? Y les pregunta: ¿por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué no están cumpliendo mi orden? Y las mujeres hebreas le contestan al rey, le dicen al rey: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Así que ellas, para no entrar en disputas con el rey, simplemente le dicen: no hemos alcanzado a descubrir si son niños, no nos hemos fijado y no hemos alcanzado a cumplir la orden que el faraón ha dado, ¿cierto? Sin embargo, bueno, dice, ya no solamente el faraón le dio la orden a las parteras, sino que habló directamente con todo su pueblo de Egipto y les dijo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas déjenlas vivir. O sea que ya no era una orden solamente para las parteras, sino para todas las personas del pueblo. Imagínense ustedes a todos esos egipcios tratando de matar a los niños, a los varoncitos.
yo no quiero imaginarme esas escenas del río Nilo lleno de bebés recién nacidos, primogénitos. A mí esta cosa me parece terrorífica, ¿cierto? Sin embargo, aquí aparece en la historia un hombre muy conocido que es Moisés. Moisés era hijo de una hebrea, o sea que la orden era que él tenía que ser lanzado al río como los demás niños. Sin embargo, su mamá ideó un plan y logró tenerlo escondido durante cierto tiempo, y después de esto lo que hizo fue construir una arquilla, la puso a flotar en el río, mientras su hermanita, la hermanita de Moisés, iba viendo por dónde iba la arquilla. Llegó a las manos o a los brazos de la hija del faraón, quien tuvo misericordia, lo vio y literalmente se conmovió, dice la palabra que se conmovió, y lo sacó del lugar, le puso por nombre Moisés porque fue sacado de las aguas, y de ahí en adelante nos cuenta cómo fue la vida de Moisés. Logró... la hermanita apareció en la historia y le dijo: si quieres yo te consigo a una mujer hebrea que te ayude, que sea tu nodriza, que te ayude a amamantarlo. Y la hija del faraón aceptó, así que Moisés vivió un tiempo con su mamá, aunque nadie lo sabía, pero vivió un tiempo con su mamá, sabiendo que la mamá era la nodriza de la hija del faraón. Más adelante Moisés crece, pero él tiene clara cuáles son sus raíces. Entonces dice la palabra que un día él fue a visitar a sus hermanos, que él fue a ver cómo era la vida, o fue a ver cómo estaban viviendo los hebreos, y encontró que eran tremendamente abusados. Ellos los trataban absolutamente mal, ya lo hemos dicho, con crueldad, y él se llena de ira y le quita la vida al egipcio que está maltratando al hebreo. Sin embargo, pues obviamente él se asusta, se va, espera que nadie lo haya visto, pero cuando vuelve, al ver que dos hermanos hebreos, o llamo hermanos a que son del mismo pueblo, de la misma familia, al ver que dos hebreos estaban peleando, Moisés intenta involucrarse, pero de repente le dicen: ¿o qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar? Yo me imagino así como, como literalmente los colombianos ahí. Bueno, entonces ¿qué va a hacer? ¿Me va a matar o qué? Así más o menos pasó con los hebreos. Y literalmente cuando Moisés vio que alguien sabía lo que él había hecho, salió corriendo, huyó de Egipto, y aquí empieza el proceso de Moisés para sacar al pueblo de Israel. Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud en Egipto. Y les quiero leer lo que dice ya el capítulo 2 de Éxodo, el versículo 23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. ¿Cuál rey? El que había mandado a matar a todos los primogénitos, a todos los hombrecitos, a todos los varones de Israel. Él murió, y los israelitas seguían siendo oprimidos bajo el peso de la esclavitud. O sea, la maldad y la crueldad contra los hebreos no habría terminado. Pero ellos clamaron por ayuda, y su clamor subió a Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los niños de Israel y supo que ya, a los hijos de Israel, y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y bueno, aquí comenzamos a entrar en materia, Nati. Quiero simplemente hacer ya a grandes rasgos una contextualización de qué es este Egipto. Estamos viendo Egipto como el lugar de esclavitud de los israelitas, un lugar donde son oprimidos con crueldad, un lugar donde son maltratados, un lugar absolutamente difícil de habitar por la cantidad de maltrato y de vulneración que había en contra de ellos. Y estamos viendo que Dios se acordó, dice la palabra, pero lo que estamos viendo acá es que Dios dijo: ya es tiempo de cumplir la promesa que le hice a sus antepasados. Y ahí empieza el proceso con Moisés, para que a través de Moisés Dios saque a la tierra de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué pasa después de eso, Nati? Bueno, Dani, resulta que Dios usa a Moisés. Bueno, nosotros ya empieza Moisés y se presenta al pueblo de Israel nuevamente allá en Egipto. Habla en nombre de Jehová, del gran yo soy,
del gran Dios poderoso que viene a sacarlos de la tierra de Egipto. Y pues Dios empieza por medio de maravillas, que nosotros le decimos plagas, a atacar a todos los dioses de Egipto, de tal forma que endurece el corazón de Faraón hasta que los libera, los deja ahí. Y el pueblo de Israel sale y pues pasa por, ya todos conocemos la historia que pasa el pueblo de Israel por el Mar Rojo, donde Dios abre el Mar Rojo para que ellos puedan cruzar y luego pues se cierra y pues el pueblo de Israel pasa al otro lado, mientras que Faraón y todo su ejército que venía persiguiéndoles no logran cruzar. Ahí el pueblo de Israel entra a un lugar que se llama el desierto. Todo este contexto que Daniela y yo le hemos dado, les contamos todo Génesis y llegamos casi a la mitad de Éxodo, es porque el pueblo de Israel ahí entra al desierto. Entonces, en el desierto el pueblo de Israel llega a un lugar que se llama Mara. Y después de caminar y caminar y caminar por el desierto, llega a un lugar donde se llama Mara. Allí no, empiezan a partir de este lugar a tener necesidades. En este lugar empiezan a tener necesidad de agua. No encontraban agua, el agua que habían logrado traer de Egipto se les había acabado. Entonces allí van a tomar en las aguas de Mara y el agua era amarga. Entonces por eso se llama Mara. Mara significa amargo. De Mara Dios hace un milagro, Jehová hace un milagro y le pide a Moisés que ponga un árbol dentro de las aguas se convierten dulces y de allí luego pasa en el Lin. En el Lin es un oasis, Dani. Un oasis es un lugar característico porque tiene agua dulce y tiene vegetación. Y en Éxodo 15:27, que es el texto al último que vamos a hablar, dice, y llegaron a Elid, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí. Y Dani, ellos de Mara llegan al desierto de Sin. Y ese es el texto que vamos a estar trabajando durante mucho. Llegamos al texto que es Éxodo 16, que es el texto base del que vamos a estar explicando durante toda esta serie de prédicas. Entonces, en Éxodo 16 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Elín es el oasis, Sinaí es el monte de Jehová, donde Dios le da las leyes al pueblo y todo esto, para que tengamos un contexto. Entonces acá está Elín, acá está Sinaí y en el medio está el desierto de Sin, que es donde ellos acaban de llegar. Esto pasa al mes de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. O sea, tan pronto habían salido de Egipto, ya había transcurrido un mes cuando llegan al desierto de Sin. Dani, y yo quisiera contarte, describirte cómo es un desierto. O sea, porque nosotros vemos que ellos salen de una potencia mundial y llegan a un desierto. Y Dani, el desierto es característico porque es una zona árida, donde es terrestre, o sea, solo se ve arena, no se ven árboles, no se ven plantas. Las plantas que se ven son plantas que aguantan temperaturas extremas. Entonces yo te quiero ponerlos a todos a imaginar cómo es caminar en un desierto, donde por todo lado se ve arena, donde por todo lado hay calor extremo, porque en el desierto también se caracteriza porque alcanza temperaturas extremas. Entonces, en el día puede alcanzar 57 grados máximo. O sea, nosotros acá en Villavicencio, quiero ponerles así como un poquito de contexto. Acá en Villavicencio hemos llegado a alcanzar 40 grados de calor. En un desierto puede alcanzar 57. Dani, cuando está en 40 grados, eso uno no quiere ponerse nada. Yo me baño 3 veces, pongo el abanico, el ventilador, sudo por todo lado. Imagínate tú caminar en un desierto donde está la tierra, donde hay arena por todo lado, no hay agua por ningún lado, agua dulce que puedas beber, con ese calor tan insoportable, sin abanico, sin nada. O sea, es un lugar muy difícil de trabajar.
Y en las noches, Dani, lo más loco es que en las noches puede descender la temperatura hasta 10 grados centígrados. O sea, imagínate en Bogotá que llega a 7 grados en la noche y eso todo el mundo está con bufanda, con nieva, yo creo, en Bogotá cuando llega a esta temperatura. O sea, es un frío muy fuerte, es un calor muy extremo en el día y un frío demasiado grande de noche. Entonces es algo que de verdad nosotros como humanos es muy extremo. Y de hecho no hay casi agua y la lluvia es muy poquita, o sea, es muy pocas las veces que vamos a llover. Entonces, a este cambio tan drástico de pasar de una potencia mundial que es Egipto, donde tenían ladrillos, donde tenían comodidades, donde era una ciudad, donde encontraban edificaciones gigantes, pasaron a un desierto de estas características y así es que se comporta un desierto. Esto es un desierto. Entonces, llegado un mes, de que salieron de Egipto, o sea, un mes en el desierto, ha transcurrido un mes, Dani, en el desierto que el pueblo de Israel salió, y en Éxodo 16:2 dice lo siguiente: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la congregación. Entonces, Dani, ¿cuál era el problema? El pueblo de Israel se había quedado sin comida. Un mes después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel en el desierto se quedó sin comida. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Ellos hacen algo que se llama murmurar. Empezaron a ¿qué? A quejarse. Murmurar es quejarse. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. ¿Y qué decían? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y comparan el lugar donde ellos estaban antes esclavizados como un lugar donde había mucha comida, como un lugar donde podían sentarse y comer carne y pan. O sea, ellos tenían hambre, ese era el verdadero problema. Pero ellos empiezan a ver algo que no estaba pasando, era hubiéramos muerto. O sea, ni siquiera se habían muerto y ellos estaban viendo una necesidad de que ya se iban a morir porque no tenían comida. Entonces, Dani, por lo general, cuando nosotros estamos en un desierto, primero empezamos viendo algo que no ha pasado. Eso es algo que también yo creo que nos pasa a nosotros. Ellos empezaron a verse muertos, cuando en realidad lo que no tenían era comida. Se les había acabado la comida que habían traído de Egipto. Y segundo, la segunda cosa que nosotros normalmente hacemos en un desierto es compararnos entre lo que nos ofrecía Egipto versus lo que nos ofrece Dios. Entonces, Egipto, ¿qué les ofrecía? Egipto era una potencia mundial, pero les ofrecía esclavitud. Ellos no eran dueños de nada, los maltrataban, los hacían trabajar arduamente. O sea, era tan duro el trabajo que ellos estaban sometidos en Egipto, como tú nos estabas contando, que ellos clamaron. O sea, es un grito de ayuda así grandísimo que llegó a las voces o los oídos de Dios. Y ahí dijo, ahora sí ya es hora de sacarlos de allí. Entonces, esa era la condición a la cual ellos estaban enfrentando en Egipto. Y eso es pero ellos no recuerdan eso. Ellos cuando están en el desierto, sufriendo de hambre, lo que recuerdan de Egipto es lo bueno. Recuerdan que ellos comían en las ollas de carne y comían pan hasta saciarse, o sea, hasta que quedaban llenos. Eso es lo que recuerdan de Egipto. Ahora, lo que Dios les ofrecía, Dios les había prometido una tierra que iba a ser de ellos, donde fluía leche y miel. Eso era lo que Dios les ofrecía. Pero para eso tenían que pasar por un desierto. Ahora, el Dios que les había prometido eso, Jehová, el gran yo soy, los había ya librado de la esclavitud de Egipto. Había derrotado y humillado a los egipcios cuando estaban pasando por el Mar Rojo, porque el pueblo de Israel ni siquiera tuvo que salir a pelear con ellos. Dios mismo los defendió, los hundió con el agua en el Mar Rojo. Hizo de ellos que salieran
hizo que ellos no salieran con las manos vacías. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los mismos esclavos o amos de ellos les dieron comida, les dieron joyas, les dieron ganado. O sea, ellos no se fueron con las manos vacías. Dios puso en el corazón de sus amos que salieran, que les dieran, que les proveyeran. Aparte de eso, como ya vimos que en el día era un calor tan extremo, Dios ponía encima de ellos una nube para que los protegiera del calor abrasador. Y en la noche les ponía una columna de fuego que los calentaba. Ese es el Jehová que les estaba dando esa promesa. Entonces, Dani, podemos ver lo siguiente. La murmuración nos lleva a perder de vista el futuro que Dios nos ofrece para mirar el pasado. Eso es lo que hace la murmuración. Dios les había ofrecido un futuro que era el destino donde ellos iban a llegar, pero ellos pierden de vista ese futuro para mirar el pasado, para mirar de Egipto como un lugar donde podían comer y allá querían morir, estaban deseando morir allá. Y cuando estamos en el desierto, nosotros normalmente tendemos a murmurar. Entonces, Dani, pero entonces aquí quiero hacerte una pregunta, Dani. Dios, ¿por qué los llevaba al ejército, al desierto? Esta es como la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué Dios nos lleva a un desierto? Y quiero que vayamos a Deuteronomio 8:2, que nos aclara esta pregunta. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿qué iban a vivir ellos en el desierto, Dani? Iban a vivir aflicción y prueba. Aquí en el versículo nos lo dice, para afligirte y para probarte. ¿La aflicción qué es, Dani? La aflicción es es cuando una persona tiene que doblegarse. Habla de un trato duro. Dios iba a llevar al pueblo de Israel a tener un trato duro. ¿Por qué? Porque quería que ellos bajaran la cabeza, se sometieran como señal de acatamiento a Jehová. A eso los había llevado al desierto. Y para probar, es decir, para poner a prueba o para procesarlos. Y esto es muy importante, Dani. El desierto nos sirve para procesar. Dios los llevaba al desierto para procesarlos, para trabajar con ellos. ¿Y por qué quería trabajar con ellos? Porque Él quería que ellos se dieran cuenta qué había o dónde estaba su corazón. Entonces, es muy loco, Dani, porque cuando ellos tienen hambre, en el versículo de Éxodo 16 que acabamos de leer, vemos que ellos cuando tienen hambre extrañan Egipto. Dani, ¿dónde crees que estaba el corazón de ellos? El corazón de ellos estaba ¿en dónde, Dani? ¿Dónde crees que podía estar? En Egipto, claro. Obviamente en Egipto. Egipto. Allá estaba el corazón de ellos. Egipto, ellos estaban extrañando Egipto. Entonces, Dios, de hecho, es una generación que, como tú nos contabas, nació en Egipto, porque ya la generación de José, sus hermanos y todo eso murieron en Egipto. Habían muerto. Los que venían era una generación que había nacido en Egipto. Entonces lo que había en el corazón del pueblo de Israel era Egipto. Entonces Dios los había llevado al desierto para procesarlos y poder sacar y mostrarles que en su corazón estaba Egipto. Dios los llevaba a trabajar con ellos, a procesar sus vidas. Y también lo otro que nos dice el versículo es para probar si habían guardado o no sus mandamientos. Y qué curioso que después de que pasan del desierto de Sin, llegan al monte Sinaí, que son los pasajes adelante, y allá es donde Dios les da sus mandamientos, les da sus leyes, les da sus normas, y empieza a probarlos, a procesarlos, para que ellos empiecen a guardar sus mandamientos. ¿Vale? Entonces, vemos un Dios que los lleva a procesar al desierto, y esa es la razón por la cual los lleva al desierto. Entonces, un desierto
nos sirve para procesar, para trabajar con nuestro corazón. Nati, gracias por ese contexto tan bueno acerca de lo que es un desierto. De hecho, nosotras tuvimos una experiencia muy interesante en un desierto y creo que a veces somos muy duros con los israelitas, ¿no? Porque a veces decimos como cómo se quejaban y son unos malos y mira lo que hay en su corazón, pero nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. De hecho, hablando de términos de pronto un poquito más literales o más físicos, nosotros tuvimos la experiencia de ir a un desierto y fue bastante difícil. Salimos de una ciudad con tecnología, con todas las comodidades, con acueducto, baños, bueno, con todas las cosas súper, digamos, habituales ya para nosotros, y nos fuimos a un desierto, nos internamos donde no había un baño, donde no había absolutamente nada, y estando allí yo dije, ahora entiendo al pueblo de Israel. Eso como en temas, digamos que más literales, es pasar de la civilización a un lugar de soledad donde no tenemos nada y donde hay muchas carencias. Pero hablando no solamente de términos literales, quiero preguntarte también a ti, Nati, ¿cómo puede ser un desierto espiritual, un desierto emocional? ¿Cómo puede ser dejar un Egipto? Y te quiero contar personalmente mi experiencia, así que mientras tanto puedes ir pensando al respecto. Bueno, yo vengo de una familia absolutamente hermosa. Yo amo mi familia, todos amamos nuestras familias, pero yo siempre he sido una niña muy cuidada por mis papás, jamás había tenido ninguna necesidad, siempre he tenido no soy de una familia de personas adineradas, pero soy de una familia que ha tenido la posibilidad de tener buenas cosas siempre. A los más o menos 17 años, Dios pone algo en mi corazón y me da una promesa y me dice que algún día yo voy a servirle y que voy a caminar para Él. No sabía yo cómo era esto. Empiezo una carrera universitaria, termino mi carrera universitaria y llega un momento crucial en mi vida que era salir de casa. Dios me había prometido que me daría literalmente una nueva tierra, como se lo dijo a Abraham. De hecho fue por medio de esta palabra y yo decido caminar a través de la promesa, me voy de la ciudad, me voy a vivir a Medellín y empieza lo que puede llamarse un desierto. Quiero decirles, mi querida y amada iglesia, que muchas veces el Egipto representa esa comodidad, esa zona de confort, ese lugar que nos parece que nos da todo, ese lugar donde podemos estar sentadas o sentados comiendo carne y llenándonos de pan, sí, y por eso lo hemos visto como un lugar de comodidad, como un lugar como una zona de confort donde hemos estado mucho tiempo. Pero también queremos hacer una aclaración, y es que el pueblo de Israel clamó a Dios porque sabían que al fin y al cabo debían salir de esa situación. Y eso es lo que a veces nos pasa. Tenemos cosas en nuestra vida que son Egiptos. Tenemos situaciones en nuestra vida que representan Egipto. Situaciones que llevamos años y años atravesando. Luchas que llevamos años y años atravesando. Que nos tienen esclavizadas. Situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones emocionales, situaciones espirituales. Que nos tienen año tras año esclavizados con crueldad. Tal como estaban los israelitas en Egipto, ¿cierto? Pero muchas veces no salimos de ahí porque es más fácil mantenerse que enfrentarse a la incomodidad del desierto. Yo tuve que salir de casa, fue muy doloroso, muy doloroso. Tuve que salir de todas mis comodidades llegar a un lugar donde a veces yo no tenía la facilidad de ir nunca tenía la facilidad de abrir la nevera como en mi casa, y cada vez que iba a lavar ropa me electrocutaba. Eso era algo tremendo, yo lloraba, yo decía, ¿cómo es esto posible? Ahora cómo extraño mi casa, mi mamá. De hecho pasé 9 meses, para ese tiempo se derrumbó la montaña, no podía viajar a Villavicencio, pasé 9 meses sin ver a mi familia, después de haber sido siempre una niña de casa, de no salir, pasar 9 meses sin ver a mi familia.
Fue muy difícil y entendí en un momento que Dios me estaba llevando a ese desierto, a un lugar desolado, deshabitado, donde no había nada que aferrarme, nadie a quien acudir, sino única y exclusivamente a Dios. Entonces ese fue mi desierto, personalmente te lo cuento, no sé qué me puedes contar tú. Dani, ahorita cuando nosotros estábamos estudiando esto, para mí mi Egipto yo creo que también fue mi comodidad. Yo soy economista, trabajé en marketing digital y yo me acuerdo que hace 2 años prácticamente yo me estaba ganando muy bien, tenía gente a cargo mío, personas que trabajaban para mí, tenía clientes que me contrataban y yo subcontrataba personas. Estábamos organizando un evento, de verdad me iba muy bien, tenía gente que era muy conocida, estuve en mesas sentadas comiendo con ellos, con directores de empresas, directores de instituciones muy grandes acá en la ciudad de Villavicencio, andaba con gente muy famosa, muy conocida. Ese era el Egipto, lo que me ofrecía Egipto, o sea, todos los beneficios económicos, un estatus social, dinero, comodidad, pero también me ofrecía esclavitud. ¿En qué estaba siendo esclava? Pues yo estaba siendo esclava al trabajo, a una posición social, me medía por dinero, me medía o me fijaba en lo que yo hacía, tenía unas relaciones súper tóxicas, de verdad me encontraba envuelta en situaciones donde realmente emocionalmente me afectaban mucho, donde estaba rodeada de personas que no me ofrecían una amistad verdadera, que me atacaban, o sea, donde yo sabía que si yo llegaba a tener algún problema, esas personas no iban a estar para mí, no verdaderos amigos. Esa era la esclavitud a la cual yo estaba aferrada. Y al igual que tú, pues también Dios me llevó a salir de la ciudad, a irme a un instituto que se llama Cristo para las Naciones Colombia, donde estuve allá estudiando, estudié contigo, donde significó dejar prácticamente casi todos los negocios que yo tenía. Solamente me llevé 2 clientes. Entonces, ponle más o menos que pasé de ganarme 5 millones a 500,000 pesitos. Entonces ese era como el cambio tan drástico. Entonces yo ya no podía, estando en el instituto, yo me acuerdo que yo al principio no podía salir a comer en todos los lados. Muchas veces no tuve que comer. Un compañero de 16 años me tuvo que gastar un salchipapa de 2,200 pesos porque no tenía plata. Entonces yo decía, ay Dios mío, o sea, de verdad, para mí era muy duro, significaba mucha vergüenza. Y de verdad que me identifico tanto con el pueblo de Israel porque lo primero que yo hice fue quejarme. Yo empecé a murmurar y a quejarme del trabajo, a quejarme de mí, a darme duro por boba. Yo dejé esto de allá, porque como ahí no tenía la culpa, si mi mamá me hubiera mandado, yo podía haberme quejado de mi mamá, haber dicho, no, mi mamá me mandó por allá, pero no, la que quiso ir allá fui yo, entonces me tocaba quejarme a mí misma. Pero entonces, eso es lo que pasa. Normalmente nosotros cuando estamos en un desierto nos quejamos, pero resulta que este desierto, Dani, me ayudó a sanar muchas áreas. Primero pude conocer a un padre que era proveedor, a un Dios que empezó a proveer las cosas sin necesidad de que yo trabajara. Entonces también pude encontrar que mi corazón estaba mucho en lo que yo hacía. Como yo les dije, mi Egipto era mi trabajo, mi estatus, mi posición. Entonces yo había creado una identidad basada en lo que yo estaba haciendo, no en Dios ni en lo que realmente soy en Dios. Entonces todo eso, ese desierto empezó a sacar todo eso. Yo ya no podía trabajar porque estaba estudiando, no tenía dinero, no tenía gente que me pudiera dar un estatus socioeconómico y lo intenté mucho, busqué clientes, me llené de trabajo, luego me saturé, luego no lloraba. De verdad fue muy duro, pero fue un tiempo que Dios me procesó y es un tiempo en el cual pude conocer a Dios, Dani. Y algo muy importante que estábamos hablando nosotras ya como para finalizar, es que el desierto lo que nos mantiene es la promesa, el destino a donde vamos a llegar. Entonces, Dani, me gustaría que tú nos explicaras un poco más sobre esto. Bueno, exactamente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como iglesia es reconocer que muchas veces somos muy, muy parecidos a Israel. Muchas veces, y es absolutamente
digamos que normal. Para nosotros como seres humanos es mucho más fácil entrar en la murmuración y en la queja y decir, no, definitivamente yo no soporto este desierto, es demasiado difícil, quiero volver atrás, ¿cierto? Pero hay algo que tú acabas de decir que es indispensable, y es que independientemente de la actitud de Israel, de la queja y de la murmuración, ellos tenían algo, y era una promesa. Quiero leerles algo que dijo José en su lecho de muerte, y está en el capítulo 50 de Génesis, y en el versículo 24 José les dice a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto, los hará volver a la tierra que solemnemente le prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí lo que está haciendo José es recordarnos antes de morir, recordarnos, igualmente recordarle a su familia que había una promesa, que Dios había prometido darle una tierra a Abraham, a Jacob, y que él iba a cumplir su promesa. Aquí tal cual nos recuerda, así como Dios va a cumplir lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que, Nati, la palabra no se aleja de la realidad, y lo único que nosotros vamos a tener en el desierto es la posibilidad de recordar la promesa de Dios, porque independientemente de mi actitud, la promesa de Dios sigue siendo literal, sigue estando ahí, sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a su promesa, y en la fidelidad de Dios, Él fue quien los sacó de Egipto. Aunque ellos quizás no lo hubiesen podido hacer en sus mismas fuerzas, y eso es algo en lo que quisiéramos hacer como hincapié. Iglesia, hay cosas de las que Dios te va a sacar, y tal vez no lo podrás hacer en tus fuerzas, y al sacarte de ese Egipto y de esa zona de comodidad, van a venir momentos muy difíciles, va a venir dolor, va a venir amargura, vas a tener hambre y vas a tener sed. Espiritualmente vas a tener muchas necesidades y carencias, y vas a sufrir, y vendrá aflicción, y vendrán procesos, y vendrán todo lo que hemos hablado, pero solo una cosa te va a mantener, y es la promesa. ¿Dónde encuentras la promesa? La promesa la encuentras en la palabra. La promesa son las palabras que Dios dijo. ¿Dónde encuentras las palabras que Dios dijo? En su Biblia. Así que literalmente solamente este libro de acá, que contiene las promesas, te va a sostener, aunque se te derribe el mundo, aunque tengas hambre, aunque estés pasando por lo que estés pasando. Solamente la palabra de Dios, a través de sus promesas, te va a sostener. Es lo único que te sostiene. Así que por ahora hemos llegado al final de esta primera predicación, pero Nati, ¿qué sigue? ¿Qué piensas que sigue? ¿Cómo sientes esta parte? ¿Por qué es el desierto? Ya vimos qué es el desierto, que es un lugar de aflicción. Ya sabemos que el desierto nos sirve para descubrir lo que hay en nuestro corazón y probar y conocer a Dios. Realmente cuando estamos en el desierto podemos ver a Dios y conocerlo. Entonces ahora la pregunta que sigue es: ¿cómo se vive en el desierto y no morir en el intento? Entonces, amigos, el próximo domingo vamos a estar contándoles cómo se vive en un desierto. Ya sabemos qué es, para qué sirve. Ahora, ¿cómo se vive en el desierto? ¿Qué hay que hacer en un desierto? Esa es la pregunta que yo quiero que nos llevemos para el próximo domingo. Y bueno, Dani, vamos a orar. Quiero que oremos para despedir ya esta enseñanza, donde podamos darle gracias a Dios por esos desiertos, porque realmente si queremos que el Egipto salga de nuestro corazón, necesitamos el desierto. No es algo que no podamos hacer. Si queremos que el Egipto de nuestro corazón, todo aquello que está por encima de Dios, que hemos puesto como nuestro Dios, como
nuestra prioridad en nuestra vida o como aquello que nos empieza a definir nuestras vidas, ese es nuestro Egipto. Y necesitamos un desierto para poder sacarlo de nuestro corazón. Entonces, Dani, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios ya para finalizar esta reunión, esta enseñanza, un poco larga porque teníamos que dar un contexto grande para poder que ustedes pudieran entender un poco todo lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir para poder llegar hasta este desierto. Entonces, Dani, quiero que nos dirijas en oración ya para despedirnos y bueno. Así es. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias porque aunque no sabemos que necesitamos un desierto, tú nos conoces y tú sabes cómo sacarnos de Egipto. Tú sabes cómo entrar a nuestra vida, sacarnos del Egipto que nos esclaviza, al que hemos estado acomodados. Yo oro, Señor, para que todas las personas que están escuchando esta palabra puedan literalmente reconocer qué Egipto hay en sus corazones, dónde está su corazón, en qué Egipto están viviendo, en qué comodidad y en qué zona de confort todavía se mantienen. Y entender que tú, Señor, vas a venir a nuestro Egipto y nos vas a sacar de Egipto para mostrarnos quién eres tú a través del proceso, la prueba, la aflicción, el desierto, el dolor y la dificultad. Pero en todos estos procesos, Señor, en todos, tú eres un Dios de procesos. Tú eres un Dios que tendría todo el poder de sacarnos directamente de Egipto a la tierra prometida. Pero eres un Dios tan pedagógico que tiene claro que necesitamos atravesar el desierto. Así que, Señor, nosotros queremos mantenernos en el desierto mirando tu promesa, caminando por tu promesa, entendiendo que tú eres un Dios fiel, que no miente y que cumple cada una de las cosas que prometió. Nos queremos aferrar a tu palabra, acudir a tu palabra como lo único a que aferrarnos, como lo único a lo que podemos acudir. Señor, tú eres literalmente el único que puede ayudarnos a atravesar el desierto y no morir en el intento. En tu presencia quedamos, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Nati, por todo. No, Dani. Iglesia, nos vemos el otro domingo y bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Los quiero mucho. Iglesia, los queremos mucho. Nos vemos el próximo domingo. Quiero aprovechar para recordarles que todos los domingos nos reunimos a las 9:30 de la mañana. Vamos a estar pues compartiendo todos en familia. A las 4 de la tarde tenemos iglesia en casa para los niños, para que ustedes se sienten como familia y vean esos videos que están haciendo nuestras maestras súper divertidos. Y también les cuento que en la iglesia hemos creado un movimiento social que se llama Identificados, porque así como nuestra identidad está en Cristo, nos identificamos en las necesidades de nuestro prójimo. Entonces vamos a iniciar una campaña que ahorita en septiembre, en el mes de septiembre, queremos ir allí a Porfía y llevar mercados para todos los vendedores ambulantes o las personas que viven del día al día allí en el barrio de Porfía. Entonces vamos a estar recogiendo de su ayuda, porque recuerden que Dios nos manda no solamente a que nos reunamos como iglesia y compartamos con nosotros, sino que también amemos a nuestro prójimo. Y vamos a identificarnos con nuestro prójimo que tiene una necesidad y queremos bendecir y mostrar el amor de Dios hacia ellos. Así que hay varias opciones de ayuda. Vamos a estar orando por ellos, vamos a recoger mercado para poder darles. Si usted quiere ayudarnos, puede ayudarnos con mercado no perecedero para darles a ellos, puede darnos dinero
O también vamos a estar reciclando, vamos a estar recogiendo reciclaje que también podemos vender. Entonces por el chat, o si usted está interesado en saber qué materiales puede reciclar, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que usted también nos siga y se identifique con la necesidad de su prójimo y muestre el amor de sus gran Dios. Entonces, iglesia, los amamos mucho y estaremos orando por todos ustedes durante esta semana. Los extrañamos. Recuerde que los jueves tenemos la reunión semanal por Facebook, una transmisión en vivo, y todos los sábados a las 9 de la mañana por Meet estamos haciendo un estudio de Romanos. Entonces, conéctese con nosotros, los amamos muchísimo y nos vemos la próxima semana, como dijo Daniela, a seguir compartiendo esta hermosa serie que se llama En el Desierto. Que Dios los bendiga.